Anécdotas de algunos de los congresos eucarísticos. Los congresos eucarísticos se han convertido en expresión del magisterio itinerante de la Iglesia, recogiendo alrededor de la Eucaristía extraordinarias multitudes de fieles para revitalizar su fe en la presencia del Señor y alimentarlos con el pan de vida. Los congresos eucarísticos nacionales e internacionales buscan hacer de la Eucaristía centro de difusión del fermento del Evangelio y fuerza propulsora para la construcción de la sociedad humana. Mediante la comunión en el cuerpo de Cristo, la Iglesia se convierte cada vez más en sí misma, un misterio de unidad, tanto vertical como horizontal para todo el género humano. En un mundo con tantas divisiones se contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía forma continuamente la Iglesia y crea comunión entre todas las personas. El primer Congreso Eucarístico Internacional se celebró en la ciudad francesa de Lille en 1881. Se vivió un tiempo donde se había recluido a la religión al interior de las conciencias y de las familias y se la había desterrado de la vida social. Pocos fieles comenzaron a reunirse en torno a los sagrarios abandonados y ofrecían oración en reparación de los pecados, buscaban hacer efectivo el reinado social de Cristo. Se dio un florecimiento de las obras eucarísticas renovadas por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La devoción de los santos padres al corazón sagrado de Jesús como símbolo de su amor se había extendido por toda la Edad Media y San Juan Eudes en 1670 introdujo la primera fiesta pública al Sagrado Corazón de Jesús. En 1673, Santa Margarita María de Alacoque había tenido una serie de revelaciones que la habían llevado a impulsar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús como equipo de apóstoles, de seguidores de esta gran devoción. Se divulgaron cantidades de libros, cantidades de imágenes y las asociaciones del Sagrado Corazón de Jesús subieron en un siglo, en 100 años, de 1000 a 100.000. En 1856, el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús a toda la Iglesia y el Papa León XIII en 1899 consagró al mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Es interesante saber que ya en Ecuador se había consagrado el país entero en 1874 al Corazón de Jesús. Bueno, esto era un tiempo donde se vivían muchas tensiones sociales, producto del crecimiento de las fábricas, las industrias, las relaciones con los trabajadores y los patronos, las guerras, el auge de la masonería, los ataques contra la Iglesia Católica, contra el Papa. Crecía un indiferentismo religioso, se ponían de moda filosofías ateas como el marxismo y el comunismo. Pero en momentos de grandes problemas también surgen grandes posibilidades que a veces comienzan con algo pequeño, pero al ser puestas en manos de Dios, crecen dando nuevas soluciones. Así, por ejemplo, el padre Pedro Julián Aymar de la Congregación del Santísimo Sacramento tuvo una visión. La visión era de la custodia eucarística ante la que practicaba su adoración y que de ella salió un fuego vivo que se extendía por toda la ciudad y por todas las ciudades, de las cuales solamente quedaban cenizas. La repetición de esta visión lo empujó a sentirse incendiario del mundo con el fuego del amor que brota de la Eucaristía. Como en las ciudades de Lyon y de París quedaban solamente cenizas, habría que sacar a Jesús de su aislamiento y ponerlo a la cabeza de la sociedad y expresar su reino. Predicó, conversó con gente, con grupos de gente, y así fue motivando a las personas al amor hacia la Eucaristía. Una de ellas fue la señorita María Marta Emile Tamisier. Ella captó muy bien su mensaje porque también tenía inquietudes parecidas a las del padre Aymar. Profundizó sus ideas buscando caminos para aterrizar en un proyecto concreto. La intuición pareció tomar cuerpo cuando en junio de 1873 el Parlamento francés consagró a Francia al Corazón de Jesús en la Capilla de la Visitación. Así,
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús se consideró como la reivindicación pública de los derechos de Cristo frente a una sociedad apóstata y a un Estado represor. La señorita Tamisier experimentó así su vocación para trabajar por la causa eucarística con energías verdaderamente renovadas. Y así pensó en organizar peregrinaciones a los santuarios eucarísticos más famosos, buscando renovar la piedad eucarística. En Ginebra, el obispo de Ginebra, que se llamaba Monseñor Mermillot, propuso que todas estas personas que querían extender el amor a la Eucaristía se podían reunir en un congreso eucarístico, de manera de pasar de la devoción a la Eucaristía a un estudio serio sobre el misterio eucarístico. El Papa León XIII inició toda una renovación emprendiendo iniciativas en favor de extender el reinado social de Cristo al mundo entero y asumir la cuestión social. Se pensaba realizar el primer congreso de 1881 en Leija. ¿Por qué en Leija? Porque allí había nacido la fiesta del Corpus Christi por las visiones de Juliana de Cornillón, de donde el Papa Urbano IV había establecido las fiestas del Corpus Christi desde el año 1264. Pero este primer congreso no se pudo realizar en la ciudad de Leija por una serie de razones políticas y hubo que realizarlo en la ciudad de Lille. Se llevó a cabo desde el 28 hasta el 30 de junio de 1881. Se inscribieron 363 personas. Vino gente de Chile, México, Italia, España, Austria, Bélgica y Francia. A las asambleas asistieron más de 1000 personas y a las procesiones, que hubo que hacerlas dentro de la iglesia porque el Estado prohibía que se hicieran afuera, asistieron hasta más de 4000 personas. Se calcula en total que alrededor de unas 8000 personas tomaron parte en este primer Congreso Eucarístico Internacional. Y entre los votos finales que se hicieron estaba el propósito de difundir las obras eucarísticas. El Papa León XIII, entusiasmado, decidió que los congresos eucarísticos se debían celebrar todos los años. Y él mismo dio su apoyo a los 15 primeros congresos eucarísticos. Las obras eucarísticas consistían en adoración eucarística perpetua, diurna y nocturna, en la promoción de la comunión frecuente, en la promoción de la primera comunión, de las comuniones dominicales, de las comuniones reparadoras, de llevarle la comunión a los enfermos y el viático, es decir, la última comunión a los moribundos. Se daban conferencias también sobre el dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Así, en el reglamento que se hizo en 1887, se decía: las obras de los congresos eucarísticos tienen como fin hacer conocer, amar y servir cada vez más a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar por medio de solemnes reuniones internacionales periódicas y trabajar en esta línea para extender el reino social de Cristo en el mundo. El segundo Congreso Eucarístico también se realizó en Francia, en la ciudad de Avignon, donde el tema fue la influencia social de la Eucaristía. El tercero fue en Bélgica, con el tema del dogma de la Eucaristía. Luego en Suiza, otra vez en Francia. El octavo Congreso Eucarístico se realizó en Jerusalén. Congresos eucarísticos durante ese tiempo los hubo en Bélgica, Suiza, Canadá, Alemania, Italia, Inglaterra, España, Austria. Pero la mayoría de los primeros 24 congresos eucarísticos fueron en alguna ciudad de Francia. Es interesante saber que el Congreso Eucarístico número 25 se llevó a cabo en Lourdes, Francia, en 1914. Allí, en ese mismo lugar donde la Virgen se le apareció a Bernardita el 11 de febrero de 1858, pidiéndole que rezara a diario el rosario, y les reveló que ella era la Inmaculada Concepción. El tema de este Congreso Eucarístico número 25, que se llevó a cabo en 1914, fue Jesús encerrado en los sagrarios y ausente en la vida pública. En ese Congreso de Lourdes se constató que
Cuando había un congreso eucarístico, los participantes se llenaban de celo eucarístico, querían implantar el reino social de Cristo. Pero una vez que se terminaba el congreso y se regresaban a sus lugares de origen, parecía que todo había sido una especie de fuego artificial. No se notaba que en las diócesis creciera el fervor eucarístico, ni se descubriera la dimensión social de la Eucaristía. Por eso surgió la idea de que el Congreso Eucarístico Internacional tuviera el carácter de culminación de congresos eucarísticos nacionales, que a su vez este Congreso Eucarístico Nacional fuera la culminación de congresos diocesanos y de congresos parroquiales eucarísticos. Así se iba dando una reacción en cadena que iría involucrando cada vez a más personas. Es interesante que este Congreso Eucarístico número 25 se haya realizado en el Santuario de la Virgen de Lourdes, porque ya desde los primeros congresos la Virgen María fue invocada bajo el título de la Virgen del Santísimo Sacramento. Después de un intervalo de 8 años a causa de la Primera Guerra Mundial, en 1922, el Papa Pío XII celebró el Congreso Eucarístico en Roma. Era la segunda vez que se realizaba un Congreso Eucarístico en Roma, buscando la plena pacificación en el corazón eucarístico de Jesús, indispensable para toda reconstrucción social. El Congreso Eucarístico Internacional número 29 se celebró en 1928 en Sídney, Australia, sobre el tema de la Virgen y la Eucaristía. Y el Congreso Eucarístico número 32 fue el primer Congreso Eucarístico realizado en América Latina y tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en el año 1931. En ese momento Argentina tenía una población que apenas superaba los 8 millones de habitantes y la mayor parte de ellos eran inmigrantes. Por eso el Congreso Eucarístico tuvo sobre ellos una influencia fundamental. El día 9 de octubre de 1931 llegó a Buenos Aires con grandes honores un cardenal que se llamaba Eugenio Pacelli. Venía como representante del Papa Pío XI. El cardenal Eugenio Pacelli, años más tarde, se convirtió en el Papa Juan XXIII. Por primera vez en la historia de los congresos eucarísticos, el Papa había designado como su representante a su secretario de Estado. El Congreso Eucarístico en Buenos Aires se inició dando lectura a la bula papal por la cual el cardenal Pacelli había sido investido por el Papa Pío XI para dirigir este congreso. Y ese día culminó con una hora santa sacerdotal. El 11 de octubre fue el Día de los Niños. En horas de la mañana, 107,000 niños recibieron a Jesús sacramentado. Muchos de ellos estaban recibiendo su primera comunión. Muchos otros los acompañaban comulgando también en 4 misas que celebraron los 4 cardenales visitantes en 4 altares colocados en cruz al pie de una plataforma central que produjo un espectáculo verdaderamente estremecedor y que hizo exclamar a Monseñor Pacelli, futuro Papa Juan XXIII, varias veces: "Este es el paraíso, estamos en el paraíso". Esa tarde del 11 de octubre se realizó, siempre alrededor de la Gran Cruz, la primera Asamblea General del Congreso con el tema Cristo, Rey de la Eucaristía y por la Eucaristía. Esa noche hubo algo muy interesante porque se realizó la Noche de los Hombres y fue una imponente manifestación y retorno a la fe protagonizado por miles de hombres que marcharon desde la Plaza del Congreso en una avenida de Mayo que estaba colmada en toda su amplitud para participar en la misa donde 4 obispos de naciones hermanas iban a celebrar simultáneamente las misas. Habían calculado que irían alrededor de 40,000 hombres, pero para la gran sorpresa de todos, participaron más de 200,000 hombres. Muchos de ellos, de pie y de rodillas, recibieron el sacramento de la confesión y luego el sacramento de la comunión. El 12 de octubre se recordaron y se celebraron los orígenes católicos e hispanos de la nación argentina y se calcula que ese día hubo más de 1.200.000 comuniones.
El 13 de octubre fue la gran jornada de la patria dedicada a la Virgen de Luján, que es la patrona de la Argentina, y en ella unos 7.000 soldados de la patria recibieron la Santa Comunión durante la misa. Un poquito más lejos, una docena de prisioneros recibieron por primera vez el sacramento del bautismo y luego la comunión. Simultáneamente con las misas en Buenos Aires, se efectuaban congresos diocesanos en diversas ciudades del interior de la Argentina, donde miles de soldados, oficiales y suboficiales se acercaban espontáneamente a confesarse y a recibir la comunión de rodillas. El tercer tema del Congreso fue Cristo hoy en la historia de América Latina, en la cual quedaban entrañablemente unidas la historia de los pueblos hispanos con la religión. El día 14 de octubre lo llamaron el Día del Triunfo Eucarístico Mundial y algo más de 1 millón de personas concurrieron a la ciudad vecina de Buenos Aires llamada Palermo para asistir a la misa. Al final, y en medio de un silencio absoluto, se oyó la voz del Papa a través del radio que desde el Vaticano bendecía a todos los participantes en el primer Congreso Eucarístico realizado en América Latina y proclamaba que Cristo Eucarístico vive, reina e impera en el mundo entero. Esa tarde, unos 2 millones de fieles tomaron parte activa en la solemne procesión con la cual se clausuró el 32º Congreso Eucarístico Internacional. Antes del momento final de la clausura, el presidente de la Argentina, en un momento muy serio, tomó la palabra y dijo: «Me confesé y me he arrepentido de haber sido y haber practicado la masonería. Le pido perdón a Dios de nuevo públicamente». Y allí realizó una oración muy sentida donde le pidió a Dios que hiciera descender la paz sobre el pueblo argentino, sobre toda América y la humanidad toda. Reafirmaba así el carácter de Argentina y de América como nación católica y como continente católico. Para concluir, Monseñor Pacelli, futuro Papa Juan XXIII, recordó que todos los habitantes deberían conservar en su corazón sentimientos de gratitud profunda, pues el Congreso había superado las previsiones más optimistas. Debía ser para cada persona el comienzo de una nueva vida en la que la fe de Cristo se adentrara en los corazones. Concluyó impartiendo la bendición y así finalizaba el Congreso Eucarístico Internacional número 32. Siguiendo la línea de realizar primero congresos eucarísticos en parroquias, en diócesis, para luego llegar al Congreso Nacional y al Congreso Internacional, encontramos, por ejemplo, que en Manila, en Filipinas, en 1937, se hicieron congresos en las 1.196 parroquias en forma de 40 horas. Hubo 207 misiones populares donde se regularizaron casi 9.500 matrimonios. Por su parte, en Budapest, en 1938, hubo 3 tardes preparatorias para distintas categorías profesionales, de donde salieron 150 animadores eucarísticos. En total, se realizaron unos 9 congresos en diferentes naciones hasta 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Vino la Guerra Civil Española, Hitler devoró a Austria y a Checoslovaquia, invadió Polonia, estalló la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII logró evitar el bombardeo sobre Roma, se formó la Liga Berlín-Roma-Tokio contra Rusia, Francia y los Países Bajos. En 1941 los japoneses bombardearon Pearl Harbor, declinó Hitler en 1943-44, Rusia recuperó sus terrenos, Estados Unidos se adueñó del Pacífico, llegó a Berlín, hicieron que Alemania firmara su rendición en 1945. El 2 de septiembre se rindió Japón después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y además de los desastres y muertes, se modificó la geografía europea y mundial. Todos estos problemas políticos hicieron que pasaran 15 años sin congresos eucarísticos. En 1952, por fin, se celebró en Barcelona, España, el siguiente Congreso Eucarístico. Pío XII ponía de relieve el triunfo de la Eucaristía para una paz auténtica,
y bajo la influencia de la renovación litúrgica se promovió la participación más directa en la misa. Ese año de 1952 se renovaron los estatutos, se crearon los comités nacionales en Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Francia, India, Italia, México, Holanda, Estados Unidos, España y Uruguay. Y la temática de los congresos se fue llevando a cabo cada vez más de acuerdo a los problemas del mundo. En 1981 se celebró el Congreso Eucarístico número 42. ¿Cuál fue la particularidad de este congreso? Pues que se volvió a celebrar en Lourdes a los pies de la Virgen. ¿Y por qué? Porque se conmemoraban los 100 años del primer Congreso Eucarístico. El Papa Juan Pablo II había preparado este congreso con mucho entusiasmo, pero lamentablemente no pudo asistir porque estaba convaleciente del grave atentado contra su vida que había ocurrido poco tiempo antes en la Plaza San Pedro. En el Congreso Eucarístico celebrado en Sevilla, España, en 1993, el tema fue Eucaristía y Evangelización, y allí la Virgen María fue invocada bajo el título de Estrella de la Nueva Evangelización. Se dijo que ella quiere educarnos a nosotros, sacerdotes y fieles, mediante una participación no solo externa, sino sobre todo interna, a vivir el misterio pascual de su Hijo para que nuestra vida se transforme en verdadera comunión con Dios y entre los hombres. Ella lleva el título de Estrella de la Evangelización a partir de ese Congreso de Sevilla. El Congreso Internacional número 50 se celebró en el año 2012 en Dublín, Irlanda, donde se conmemoró también el 50º aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II. Es interesante conocer que en 1932 se había celebrado un congreso eucarístico en Irlanda, porque en esa fecha se celebraban los 1500 años de la llegada de San Patricio a evangelizar la isla y la difusión del amor de los misioneros irlandeses por la Eucaristía. San Patricio es el patrono de Irlanda. Con asistencia de personas de Europa, Asia, África, América y Oceanía, se realizaron estas bodas de oro de los congresos eucarísticos con el tema La Eucaristía, comunión con Cristo y entre nosotros, donde se recogió la noción de comunión que fue tan central en la visión del Concilio Vaticano II. 2012, 50 años de los congresos eucarísticos, ha sido una ocasión providencial para que la gente se reuniera en comunión con Cristo y entre sí para reflexionar sobre las heridas infligidas al cuerpo de Cristo, sobre los remedios necesarios y a veces dolorosos para poder vendarlos y curarlos, sobre la necesidad de unidad, caridad, ayuda mutua en el largo proceso de recuperación y renovación eclesial. Fue una pausa para la oración y el compromiso, una parada a lo largo del camino de la Iglesia a la que invita a la Iglesia en Irlanda a la Iglesia Universal. Fue un momento específico en la peregrinación de la Iglesia Universal, invitada a fijarse en la Eucaristía como comunión con Cristo y con los seres humanos. Se habló de caridad, de unidad, y se habló también de esta necesidad de invitar silenciosa pero tenazmente a volver al cenáculo, donde por la institución de la Eucaristía la Iglesia nació como familia de Dios, con un solo alma y un solo corazón, en comunión con Cristo y entre todos los seres humanos. En ese cenáculo descubrimos en la Eucaristía el latido de Jesucristo que invita a reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, que nos amó hasta el extremo, hasta el punto de quedarse con nosotros en todo tiempo y lugar en la Eucaristía, que fue la expresión más grande de su amor, su pasión, muerte y resurrección. Amigos, un congreso eucarístico es una oportunidad para dejarnos cautivar de nuevo por este don de amor y dejar que nuestros corazones se muevan en amor a Cristo, a Dios, que ha pedido que seamos perfectos en el amor y seamos santos, que ha pedido que nos esmeremos por alcanzar la santidad, no como un logro personal, sino como una contribución para construir una fraternidad universal en el mundo. Es la felicidad de la comunión con Cristo y entre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y con Dios siempre ganamos.